bienvenidos en este día tan hermoso que el Señor ha creado para el disfrute de nosotros. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Bell Shoals Español, aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Y estamos agradecidos en este día por la invitación que tú nos haces de permitirnos estar junto a ti en tu hogar. Así que quiero que en esta mañana prepares tu mente, tu corazón y tu espíritu para escuchar palabra de Dios. Estamos en la serie Mente Perfecta, viviendo el contenido del mensaje. Así que en esta mañana te invito a que busques en tu Biblia, junto a tu familia, junto a tus hijos, a tus hijas, y te sientes junto con ellos y busquen en la epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos a estar mirando los versículos del 2 al 4. Y mientras lo buscas ahí en la comodidad de tu hogar, donde quiera que te encuentres alrededor del mundo, simplemente quiero decirte que estamos agradecidos de Dios por tu generosidad, agradecidos de Dios por tu respaldo en una temporada como este, pero sobre todas las cosas, te extrañamos y estamos deseosos, aquellos que son parte directa de nuestra iglesia, de volverte a ver pronto, abrazarte y así poder estar junto con ustedes. Vamos a orar en esta hora. Dios del cielo y Padre celestial, en este hermoso día, venimos delante de tu presencia. Sabemos, Dios del cielo, que tú vives en medio de nosotros, Padre celestial. Sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tus palabras son buenas cada día para nuestra vida, para nuestro corazón. Y en esta hora te pedimos que la convicción de tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu. Y nos lleve no solamente a ser oidores de esta palabra, sino mucho más aún, hacedores de esta, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Busquemos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o paciencia. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. En estos versículos, Santiago está hablando sobre la realidad de todo hombre y mujer, de todo verdadero cristiano. Él está hablando de nuestras pruebas y tentaciones. Habla del propósito de estas y el resultado final que estas deben de traer a cada una de nuestras vidas. Estos cristianos a los quien él le está hablando están teniendo problemas en sus vidas. No solamente eso, están teniendo problemas y situaciones dentro del mismo compañerismo, dentro de sus iglesias. Ellos estaban pasando tiempos de pruebas difíciles, pero uno de los retos más grandes que tenían estos cristianos era el poder vivir lo que ellos decían que creían. En otras palabras, se les hacía complicado, difícil vivir el contenido del mensaje que ellos profesaban. Santiago sabía que había una causa común en cada uno de estos problemas y era la falta de madurez espiritual que había en sus vidas. Y fue esta inmadurez espiritual la que causó tantas situaciones tristes, no solamente en su vida, sino dentro de estas iglesias. La madurez espiritual es una de las necesidades más grandes que hoy día la iglesia tiene. La iglesia padece de un mal y es que hay mucha inmadurez dentro de la iglesia. Y estos judeos cristianos que estaban dispersos estaban sufriendo sin entendimiento y llenos de dolor y frustración a causa de su falta de madurez. No podían permanecer alegres en medio de sus pruebas, aunque la realidad sea que un verdadero cristiano
puede mantenerse o permanecer alegre en medio de las pruebas. Y es lo primero que quiero decirte en esta mañana. Mira lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos, bienaventurados, felices cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Lo primero que les dice Santiago a estos cristianos es: hermanos míos. En otras palabras, le está hablando más allá de su raza. Él le está diciendo con esta expresión llena de afecto, llena de sentimientos: hermanos en Cristo, hermanos de la fe cristiana que yo comparto junto a ustedes. Él se identifica con empatía como uno de ellos. En otras palabras, Santiago escribe esto y no está ajeno a la realidad que ellos están viviendo. No fue que lo escuchó, no fue que simplemente alguien se lo dijo. Él era parte de ese proceso en su propia vida y él había ya madurado en este proceso, pero él también entendía claramente lo que ellos estaban atravesando. Santiago les está diciendo algo que el mundo lo vería como un oxímoron, que el mundo lo vería como una contradicción. Él les dice a estos cristianos: considérense muy dichosos, siéntanse privilegiados cuando tengan que enfrentar estas situaciones que están atravesando muchos de ustedes. Lo que es motivo de pena y tristeza para un no creyente debe de ser razón de gozo, de alegría y bienaventuranza para uno que cree en Cristo Jesús en su vida. Para una persona creyente, los momentos de prueba deben de ser momentos de gozo, no importando qué. La pregunta sería: ¿por qué estar alegres en medio de la aflicción, del tormento, de la agonía, de la angustia y del desconsuelo? ¿Cómo es posible que una persona deba de mantenerse alegre en medio de estas situaciones de aflicción? No tiene sentido. Si todo esto se trata de dolor y sufrimiento, ¿cómo es posible, Señor, que tú en medio de esto me pidas que yo permanezca alegre? Muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta y clamamos al Señor y le cuestionamos a Dios. Santiago básicamente le está diciendo: las pruebas de esta vida son inevitables. El texto dice: cuando tengan que enfrentarse. En otras palabras, o sea, no hay opción, sea hoy, sea mañana, sea el COVID-19, sea cáncer, sea un catarro, sea la pérdida del trabajo. La realidad es que en algún momento vamos a enfrentar momentos y situaciones de prueba en nuestra vida personal y caminar cristiano. Oiga lo que les dice Pablo y Bernabé a los discípulos de Antioquía en Hechos capítulo 14, versículos 22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En otras palabras, Pablo, al igual que Santiago, tenían algo claro: el sufrimiento y las pruebas son parte de la realidad del caminar en la jornada de un cristiano verdadero. Es difícil que muchas veces nosotros entremos en este pensamiento porque no nos gusta sufrir. Por naturaleza no nos gusta el dolor. Para algunos las pruebas van a ser unas cosas y para otros van a ser otras cosas. Las pruebas serán diferentes, pero la realidad es que todo verdadero cristiano pasará y atravesará por problemas y situaciones. Santiago les estaba hablando al pueblo disperso de Dios, y ese pueblo, al igual que nosotros, va a experimentar pruebas. No podemos vivir con la falsa expectativa de que todo va a salir de la manera que deseamos. Ahí es donde nuestro control entra en nuestras vidas. Queremos controlar nuestras situaciones. Muchas veces queremos controlar situaciones que son incontrolables. Muchas veces buscamos mantener en control de cosas que la realidad es que no tenemos ni un solo control ni parte del control de estas situaciones. Entonces, necesitamos entender algo. Hay una realidad, y es que en este mundo pasaremos por aflicción.
Pero también podemos ver que en medio de todas estas cosas hay una esperanza en Cristo Jesús para nuestra vida. Simplemente algunas cosas llegan porque somos humanos y vivimos en este mundo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué a mí que soy cristiano? La realidad es que a cualquiera se nos puede explotar una goma. A cualquiera puede perder su casa o su trabajo. A cualquiera le puede dar una enfermedad. Así que hay situaciones que le pueden pasar a cualquier ser humano. Pero también hay algunas otras pruebas que llegarán porque simplemente somos cristianos. La Biblia nos recuerda que el enemigo vino a buscar, a matar y a destruir. Pero también nos recuerda que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, esa vida en abundancia que debemos de vivirla llena de gozo, no podremos experimentarla a menos que atravesemos por momentos de prueba. Pedro dejó esto claro a su audiencia. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Si no lo puede leer en la pantalla. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. En otras palabras, como si fuera algo raro, extraño o absurdo. Pedro le está diciendo a su audiencia, Pedro también le está diciendo a estos cristianos a quien él les está escribiendo, le está diciendo, oye, no sea extraño para ti que estés sufriendo, porque el sufrimiento es parte verdadera de la vida de un cristiano. Creo que esto es fácil de entender cuando lo miramos a través de la luz de la palabra. Lo que pienso que es más difícil de comprender para algunos de nosotros o para muchos de nosotros es que el autor de este libro nos dice, gózate cuando estés atravesando, cuando estés caminando en medio de tu sufrimiento. Señor, si se supone que llore y esté triste, esto es lo normal en mi vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me pides que permanezca gozoso en medio de mi problema? ¿Alguna vez tú te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has dicho, wow, Señor, cómo tú esperas que ahora yo esté como si nada haya pasado cuando perdí mi trabajo? Cuando a causa de esta situación mundial y global yo estoy sufriendo en escasez. Debemos de mantenernos gozosos simplemente porque Dios tiene un propósito, no cualquier propósito, un propósito verdadero, perfecto para tu vida y en medio de cada una de las pruebas que tú puedas estar pasando hoy. Gloria a Dios. Es importante que entendamos esto en nuestras vidas. Y es importante que entendamos que un verdadero cristiano necesita entender claramente que puede permanecer alegre en medio de las pruebas que está pasando. Pero también un verdadero cristiano reconoce que las pruebas tienen propósito para su vida. Como cristianos necesitamos realizar y aceptar que el sufrimiento y las pruebas de este mundo son parte esencial de nuestra vida, pero tienen propósito. Mire lo que dice el versículo 3 del libro de Santiago, capítulo 1. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La palabra constancia también significa paciencia. Santiago le comparte a su audiencia que ellos deben de saber que sus sufrimientos y dolor simplemente están siendo utilizados como instrumentos y que esa experiencia de dolor que están atravesando y de sufrimiento, de persecución, de angustia y sufrimiento es el proceso para mostrar, para dar a luz un producto, para dar a luz un fruto que proviene únicamente cuando tenemos una verdadera relación con nuestro Salvador. Y uno de esos productos es la paciencia. Y la paciencia es sufrir sin rendirse. Estaba hablando con un buen amigo mío sobre esta palabra y le pregunté, ¿qué tú crees o cómo tú defines paciencia? Y la persona me mira y me contesta,
Bueno, es la capacidad, la habilidad de esperar. Y yo le dije, eso es lo que generalmente todos decimos. Por eso muchas veces decimos, oye, no le pidas paciencia al Señor porque te dará muchas pruebas. Y así, etcétera, etcétera, sucesivamente creamos en nuestra mente muchos pensamientos en relación a esta palabra paciencia. La realidad es que esta persona me dijo parte de la definición de paciencia, pero la definición total, bíblica, contextual de la palabra paciencia es sufrir sin rendirse. Así que cuando miramos en este texto la palabra paciencia, estamos hablando de que hay momentos de sufrimiento y la clave no es el sufrimiento, sino que pasemos en este proceso sin huir de él, simplemente resistiendo en Cristo Jesús. Paciencia no es lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. No es esperar de manera pasiva. En paciencia no hay pasividad. Paciencia es acción. Esta palabra es un verbo. Es la acción de sufrir. Es la acción de soportar, de experimentar procesos ajenos a tu voluntad. Señor, si yo no me busqué este problema, Él sabe que tú no te buscaste ese problema. Señor, tú sabes que esto es injusto. Él sabe que ha sido injusto. Lo sabía Santiago, lo sabía Pedro cuando le está hablando a esta gente, que muchos de los procesos de pruebas que ellos estaban pasando, ellos no se los habían autoinfligido ni se los habían buscado. Él sabía que eran situaciones de la vida. Por eso, de igual manera, Jesús pudo decir, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo no hizo nada para llegar al camino de la crucifixión. Jesucristo caminó en medio nuestro de manera perfecta, cumpliendo todas las leyes. Jesucristo fue perfecto en todo, pero aún así fue crucificado, fue marcado, fue escupido, abofeteado a causa de tus pecados y de mis pecados. Y por eso Él dice, en medio de este tiempo de aflicción para su vida, en su jornada aquí en la tierra, porque lo que pasa es que no pensamos que Jesucristo tenía alrededor de 32, 33 años. Era joven, estaba en la plena flor de la vida. Y en medio de todo este proceso, Dios lo llama a un camino de sacrificio, de dolor, por una humanidad imperfecta, llena de pecado, llena de oscuridad y de maldad. Y en medio de este proceso, entendiendo Él la verdad, entendiendo que Él no era responsable de la razón de su sufrimiento, lo único que le resta decir en medio de todo este conflicto en su vida es, pasa de mí esta copa. En otras palabras, puedes sacar esto de mí, pero al fin del día, que no se haga lo que yo quiero ni siento, que se haga y se cumpla tu voluntad. ¿Pudiéramos decir hoy eso en nuestras vidas? En medio de lo que estás pasando, que a lo mejor tú no te lo buscaste, podemos sentarnos creyendo en fe, en paciencia y decir, Señor, pasa de mí esta copa. Me duele, me siento triste, esto está afectando a mi familia, pero ¿sabes qué? Al fin del día, yo vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo, y solamente te pido, si quieres pasa de mí esta copa, pero que al fin del día no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Podrás tú decir eso en esta mañana? No fue la voluntad de Jesús sufrir, pero lo hizo porque sabía que era inevitable. Pero fue la paciencia lo que lo llevó a terminar la carrera del sufrimiento en la cruz. Óyeme bien, tú que me estás escuchando, amigo que me escuchas, cristiano que me escuchas, óyeme bien, lo que ayudó a Jesucristo a llegar a la cruz fue entender el concepto de paciencia en su vida. Y de igual manera, Dios nos llama en esta vida que es temporera y pasajera a caminar a través del sufrimiento y esperar en Cristo Jesús. Así que yo te invito hoy a que no corras
de tu problema, sino que permanezcas firme, confiando en Cristo y esperando el rescate que Él tiene para tu vida y para la mía. Aleluya. Al igual que Cristo, en medio de nuestro sufrimiento, hemos sido llamados a tener paciencia. Hemos sido llamados a insistir. Hemos sido llamados a seguir, a continuar, a permanecer, a soportar sin tratar de escapar del proceso del sufrimiento. Aunque eso signifique dolor. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Es obvio que no hay mérito en ser paciente. En otras palabras, en soportar o sufrir. Si a uno lo golpean por haber actuado mal. El texto nos está diciendo que eso es lo que merecemos, que no hay mérito alguno. Hiciste algo mal, esto es lo que te merece, esta es la consecuencia de tus acciones. Pero mira lo que dice después. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Wow. Tal como Cristo sufrió por ustedes, por mí, por ti, por nosotros. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Wow. El ejemplo tuyo y mío en el caminar diario de la vida cristiana debe de estar estampado, debe de estar fijado en la vida que Cristo Jesús vivió en medio de esta humanidad. Y es importante que lo entendamos. Matthew Henry dice en relación a esto: una prueba bien llevada engendra paciencia, constancia bajo el peso de las pruebas y la adversidad. Otro estudioso de la palabra dice sobre esto mismo: paciencia en el sentido bíblico no es la virtud que reprime los movimientos desordenados de la ira, sino la espera paciente del auxilio y premio divino prometidos a los atribulados en Cristo Jesús. Aleluya. La fe simplemente es probada bajo la base de las pruebas, pero no es producida en las pruebas. Te voy a repetir esto de nuevo. La fe simplemente es probada bajo las bases de la prueba o de las pruebas, pero no es producida en las pruebas. O sea que tú no pasas por momentos de aflicción para crear fe. No, porque ya tú tienes fe, porque ya tú has experimentado una vida de fe en Cristo, entonces esa fe es probada a través de tus momentos de prueba y aflicción. Le voy a dar un ejemplo que estaba pensando sobre esto. Estaba pensando en el anuncio de esta pega que es bien fuerte. Muchos la conocemos, se llama Gorilla Glue. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Y esa pega es bien fuerte. Pero entonces cuando el que creó esa pega quiere presentar cuáles son los resultados, el poder de esa pega, y crea un anuncio, lo que hace simplemente es traer circunstancias reales que le pasan a cualquier persona, donde se rompen o se despegan las cosas, y utilizando este producto, utilizando esta pega, él muestra cómo el poder de esta pega puede arreglar y resolver la situación que esta persona está pasando. Así que de igual manera, yo creo que así mismo el Señor hace en nuestras vidas. Hay momentos de dificultad en nuestras vidas. Hay momentos de tristeza, de frustración en nuestro caminar cristiano. Pero hay algo que está claro: en los momentos de prueba, Dios los utiliza en tu vida y en la mía para exponerle al mundo de que tú como cristiano estás hecho. Estamos hechos a la imagen de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es como este hombre que tiene este
cinta adhesiva, este tape, como muchos le decimos, que se llama flex. Él muestra un barco partido y él lo pega por el medio. Hay otro ejemplo que él da y hay un bucket lleno de agua con un hueco y él toma un pedazo de este tape, de esta cinta adhesiva y lo pone en medio de lo que está pasando, y con esto él demuestra la efectividad del producto que él ha creado en medio de una crisis, de una situación. Y de igual manera Cristo hace contigo y conmigo a través de la prueba. La prueba es parte del proceso de un verdadero cristiano, donde Dios saca a la luz a nuestra vida y le muestra al mundo de qué tú y yo estamos hechos. Aleluya. Las pruebas comprueban la solidez de nuestra fe. Las pruebas comprueban de qué está hecho este producto. ¿Estará hecho de Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo? ¿O estará hecho dependiente de las cosas de este mundo? Es algo que tú debes de contestarte y reflexionar en este día. Las pruebas no producen fe, solo prueban la fe. Y es importante que entendamos eso en nuestras vidas. Pero la fe es edificada en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios y podemos confiar en esta palabra y sus promesas. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. No cualquier tipo de mensaje, dice. Y el mensaje que se oye es la palabra bendita de Dios. El propósito de nuestras pruebas cuando vivimos en Cristo, por Cristo y para la gloria de Dios, es purificarnos y fortalecernos. Las pruebas que puedas estar pasando hoy están trabajando para ti, no están trabajando en contra de ti, porque a través de ellas eres refinado y fortalecido en Cristo para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Hay otras versiones que dicen: pero esta leve tribulación momentánea no se compara al gran peso de gloria que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo este proceso nos lleva a madurar para traer gloria a Dios y seguir alumbrando a este mundo tan oscuro en el cual vivimos hoy. Número 3, un cristiano verdadero reconoce que su propósito es madurar y ser perfecto. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 1 del libro de Santiago. Y la constancia, en otras palabras, paciencia, debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La perfección que está hablando aquí el autor, que está diciendo aquí Santiago, no es lo que tú y yo muchas veces pensamos de perfección. Sabemos que nuestra perfección, la perfección de un verdadero cristiano, no es alcanzada, a pesar de que estamos caminando hacia la perfección. No es alcanzada en su totalidad hasta que Cristo venga. Pero de igual manera, la perfección que él está hablando aquí es una que nos lleva a la integridad y nos ayuda a que nada nos falte mientras Cristo llega por nosotros. Santiago nos deja saber que cuando recibimos estas pruebas con fe, el resultado y el producto es la paciencia. En otras palabras, es la resistencia, la estamina para poder seguir esperando en Cristo en medio de cualquier situación que puedas estar pasando hoy. Y poder soportar nuestras pruebas sin correr de ellas y rendirnos nos debe de llenar de gozo. El producto de nuestra fe, amigo que me escuchas, es que estamos perseverando, resistiendo en medio de lo que podamos estar pasando. Y esto se debe a que nosotros traemos gloria a Dios.
con esta acción de parte nuestra. Hay algo importante que debemos entender, que esta paciencia, según el texto, debe de traernos alegría y gozo en medio de respuesta de la fe a tus pruebas. El texto lo dice, es gozo, es alegría, porque el gozo del Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza para la gloria de Dios. Y ese gozo que nos lleva a soportar nuestro sufrimiento es el gozo que trae perfección y trae la habilidad de estar enteros en Cristo Jesús. En fin, todo este proceso a través de las pruebas es perfección. Es tener una mente perfecta, un cuerpo perfecto, con el único propósito de traer gloria a Dios, siendo maduros y firmes. Es importante que entendamos esto, porque la paciencia, que es no rendirnos ni desmayar, la marca de un cristiano perfecto. Es la claridad de que no nos falta nada, porque en Cristo hemos sido completos para la gloria de Dios. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, dice la Biblia. Así que es importante que entendamos esto, que también entendamos que la obra que ha comenzado en ti y en mí la terminará para la gloria de Dios. Porque un producto maduro es un producto completo y un producto completo es un producto terminado. En conclusión te digo, a ti cristiano que me escuchas, en medio de lo que estamos viviendo hoy, te digo algo. Te invito, te reto a madurar, a crecer en tu caminar cristiano. En medio de lo que estamos viviendo hoy, te invito a que te perfecciones en la perfecta voluntad de Cristo Jesús para tu vida. No te escondas ni corras de tus pruebas, no las ignores. Si quieres madurar, es tiempo de crecer. Y el resultado de esto, el producto de tus pruebas es crecimiento. Y ese crecimiento en Cristo te llevará a madurar y a ser perfecto en Él, por Él y para su gloria y honra. Es importante que entiendas que hay una promesa en todo esto. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Gracias por estar con nosotros, ser atento y receptivo a esta palabra en este día. Quiero decirte que para mí es un privilegio servirte y predicar la palabra de Dios. Pero es importante que tú entiendas hoy, que le pidamos hoy al Señor que nos ayude a permanecer, a ser pacientes, a resistir en esta temporada de pruebas y aflicción, para que así salgamos aprobados, para que así el producto de nuestra fe, que es paciencia, en otras palabras, consistencia en medio del sufrimiento, se dé a la luz y sigamos siendo luz en medio de las tinieblas. Así que en este hermoso día te invito a que, si eres un cristiano, eres una cristiana y necesitas reanimarte en el Señor, necesitas poner en práctica esta palabra, yo te invito a que ahí donde estás le digas al Señor: Señor, gracias por tu palabra, y que le pidas al Señor ahí donde estás que Él obre en tu vida. De igual manera, si tú no tienes una relación con Dios y deseas ser discípulo de Cristo, deseas caminar con paciencia en medio de este sufrimiento y en medio de esta vida, te invito ahí donde estás a que me envíes un mensaje privado o me envíes un mensaje que diga: yo quiero. Me pongas tu nombre de manera privada y yo te estaré llamando para así orar junto contigo y explicarte la belleza de ser un verdadero discípulo de Cristo para la gloria de Dios. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y te espero la próxima semana.